¿Qué pasó con las cosas que los niños mexicanos comían en el recreo en los años 60? Las que se compraban en la cooperativa escolar con los 5 centavos que la mamá daba cada mañana. Las que el señor del puesto afuera de la escuela vendía desde las 7 de la mañana. Las que se metían en la lonchera de aluminio que olía a comida desde la noche anterior. Las que hacían que el recreo fuera el mejor momento del día. No porque fuera el descanso, sino porque era el momento de comer eso. Si dejamos de hacerlas, perdemos más que comida. Estas son las 25 cosas que los niños mexicanos comían en el recreo en los años 60 que ya desaparecieron para siempre. Dale subscribe, porque estos sabores merecen ser recordados. Cosa 25. Tortas de frijol con chile. En la lonchera. La torta de frijol con chile de la lonchera no era la torta del restaurante con aguacate y jamón. Era el bolillo del día anterior, ya un poco duro por haber dormido en la bolsa de manta, untado con frijoles negros refritos calientes la noche anterior, con un chile serrano entero metido adentro y envuelta en papel de estraza, que al mediodía había absorbido la humedad de los frijoles y quedado manchado y perfumado. La mamá hacía las tortas a las 6 de la mañana antes de que los niños se despertaran. Las envolvía con cuidado en el papel de estraza doblado en 4. Las metía en la lonchera de aluminio junto con la servilleta de tela bordada que era la misma de siempre. Para las 10:30, hora del recreo en la mayoría de las primarias mexicanas de los años 60, el bolillo había absorbido completamente el sabor de los frijoles y el chile. La dureza del pan de la noche anterior había cedido justo lo suficiente para estar perfecta. Ni tan fresca que se deshiciera, ni tan dura que lastimara. Los niños que abrían su lonchera en el recreo y encontraban la torta de frijol con chile sabían exactamente lo que iba a saber antes de morderla. Ese conocimiento anticipado era parte del placer. La torta de frijol con chile en lonchera de aluminio ha desaparecido de los recreos mexicanos modernos, reemplazada por sándwiches de jamón y queso en bolsa de plástico o por dinero para comprar en la cooperativa lo que sea que haya ese día. Lo que se fue con ella fue el olor de la lonchera al abrirla. Ese olor específico de frijoles y chile que significaba que la mañana de escuela estaba a punto de terminar y que el recreo había llegado. Cosa 24. Agua de chía con limón en cantimplora. La cantimplora de aluminio con agua de chía con limón era el complemento obligatorio de cualquier lonchera mexicana de los años 60. No la botella de plástico de agua purificada de hoy, sino la cantimplora de aluminio rayada que había sobrevivido a 3 generaciones de la familia y que sabía diferente a cualquier otro recipiente, porque el aluminio le daba al agua un sabor metálico que los niños de los años 60 identificaban como el sabor del agua de la escuela. El agua de chía con limón que la mamá preparaba desde la noche anterior tenía las semillas hinchadas y gelatinosas flotando en el agua ligeramente azucarada. Para el recreo, las semillas habían absorbido tanto líquido que estaban completamente transparentes y resbaladizas. Esa textura que los niños modernos describirían como extraña, pero que los niños de los años 60 conocían como normal y esperaban. La cantimplora de aluminio se abría con un tapón de corcho o de hule que siempre olía a agua anterior. Si la cantimplora había tenido horchata la semana anterior, el agua de chía de esta semana tenía un fantasma de canela y arroz que nadie podía explicar, pero que todos reconocían. Las cantimploras de aluminio con agua de chía han desaparecido de los recreos mexicanos modernos. Las botellas desechables de agua purificada las reemplazaron, y con ellas se fue el sabor metálico del aluminio que era tan parte del agua de recreo como la chía y el limón. Cosa 23. Dulces de tamarindo de la cooperativa.
Los dulces de tamarindo que vendía la cooperativa escolar en los años 60 no eran los pulparindos ni los pelón pelo rico de la industria moderna. Eran bolitas de pulpa de tamarindo con chile y sal formadas a mano, literalmente a mano, por la señora que atendía la cooperativa o por alguna abuela del barrio que las vendía en bolsitas de papel de China, que tenían una textura grumosa e irregular que ninguna máquina puede replicar. Costaban 1 centavo cada una o 5 por 4 centavos. La pulpa de tamarindo real tenía una acidez que los dulces modernos de tamarindo no tienen. Más intensa, más directa, sin los estabilizantes ni los conservadores que suavizan el sabor de las versiones industriales. El chile era chile en polvo mezclado con la pulpa de manera desigual. En algunos bocados había más chile, en otros más tamarindo, y esa variación era parte del placer. Los niños que compraban dulces de tamarindo artesanal en la cooperativa en los años 60 aprendían sin que nadie se los explicara que no todos los bocados son iguales y que la variación es parte de lo que hace que algo sea bueno. Los dulces de tamarindo artesanal hechos a mano han desaparecido completamente de las cooperativas escolares mexicanas modernas. Las versiones industriales los reemplazaron. Son más uniformes, más seguros, más predecibles y saben exactamente cómo lo que son, imitaciones de algo que existió antes. Cosa 22. Gorditas de piloncillo del puesto. El señor o la señora del puesto afuera de la escuela. Ese puesto que aparecía a las 7 de la mañana y desaparecía a las 2 de la tarde con la misma puntualidad con que llegaban los niños. Vendía gorditas de piloncillo que eran simplemente masa de maíz con piloncillo desmoronado adentro, cocinadas en comal de barro. Costaban 2 centavos. Salían humeantes del comal. Se comían de pie afuera de la escuela antes de entrar o durante el recreo si la mamá había dado dinero en lugar de lonchera. El piloncillo adentro de la masa se derretía durante la cocción y creaba bolsitas de azúcar de caña caramelizada que explotaban en la boca con cada mordida. Dulce, denso, con ese sabor a caña quemada que el azúcar refinada nunca puede replicar. Las gorditas de piloncillo del puesto afuera de la escuela han desaparecido. Los puestos ambulantes afuera de las escuelas mexicanas modernas fueron prohibidos en muchas ciudades por razones de higiene y de competencia con las cooperativas internas. Y con ellos se fue el ritual de comprar algo caliente afuera de la escuela antes de entrar. Cosa 21. Jícama con chile y limón en vaso. El vaso de jícama con chile y limón que vendía el señor de la carretilla afuera de la escuela. Jícama pelada y cortada en bastones gruesos, servida en vaso de vidrio con chile piquín en polvo y jugo de limón exprimido al momento, era el snack más refrescante del recreo de los meses calurosos. El señor pelaba las jícamas con un cuchillo grande con una habilidad que los niños miraban fascinados. La piel saliendo en una sola tira continua sin interrupciones, la jícama blanca y húmeda quedando perfecta debajo. Cortaba los bastones con el mismo cuchillo, los acomodaba en el vaso, exprimía el limón, echaba el chile. Todo el proceso tardaba 30 segundos. Los niños esperaban con sus centavos en la mano. La jícama con chile y limón en vaso de vidrio del señor de la carretilla ha desaparecido de los alrededores de las escuelas mexicanas modernas. Las regulaciones sanitarias, los costos y la competencia de las botanas industriales eliminaron al vendedor ambulante artesanal que pelaba jícamas a mano. Cosa 20. Pepitas tostadas con sal en cucurucho de papel. Las pepitas de calabaza tostadas con sal que se vendían en cucuruchos de papel de periódico afuera de las escuelas mexicanas de los años 60 eran el snack más antiguo y más sencillo del recreo. Semillas tostadas en comal seco con sal gruesa, servidas calientes en un cucurucho hecho con una hoja de periódico doblada en cono. El cucurucho de papel de periódico era parte de la experiencia. La tinta del periódico dejaba manchas en los dedos.
Las pepitas calientes hacían que el papel se humedeciera ligeramente, y el olor de las pepitas recién tostadas mezclado con el olor a tinta de periódico era un olor específico del recreo de los años 60 que no existe en ningún otro contexto. Las pepitas costaban 1 centavo el cucurucho. Se comían de una en una, partiendo la cáscara con los dientes para sacar la semilla verde adentro. Ese ritual de descascarar que hacía que las pepitas duraran todo el recreo si el niño se lo proponía. Las pepitas en cucurucho de papel de periódico han desaparecido de los recreos mexicanos modernos. Las pepitas industriales en bolsa de plástico las reemplazaron, y con ellas se fue el ritual de descascarar y el olor específico de pepita caliente con tinta de periódico. Cosa 19. Nieve de limón en vasito de barro. La nieve de limón en vasito de barro que vendía el nevero ambulante afuera de las escuelas mexicanas en los años 60 no era la paleta ni el helado de la tienda. Era nieve raspada, hielo picado muy fino con jarabe de limón real y azúcar, servida en un vasito de barro de un solo uso que absorbía parte del líquido y le daba al hielo un sabor levemente terroso que ningún vaso de plástico puede producir. El nevero llegaba exactamente a la hora del recreo con su carrito de madera pintada y sus bloques de hielo envueltos en ixtle. Picaba el hielo con un raspador de metal mientras los niños esperaban formados. El jarabe de limón real, no el artificial de color verde fosforescente de las versiones modernas, tenía una acidez genuina que hacía que los ojos se entrecierraran con el primer sorbo. El vasito de barro se tiraba después de terminar. Era desechable pero de barro, no de plástico. Se rompía al caer en el piso del patio de recreo y los pedacitos quedaban ahí como evidencia de que el recreo había existido. La nieve de limón en vasito de barro del nevero ambulante ha desaparecido completamente. El nevero ambulante de escuela desapareció con las regulaciones sanitarias y con la llegada de las paletas industriales de las tiendas. Cosa 18. Camotes enmielados del señor del silbato. El señor de los camotes, ese vendedor ambulante cuyo carrito de vapor producía un silbato que se escuchaba desde 3 cuadras antes de que llegara, era la figura más esperada de las tardes escolares de los años 60 en la Ciudad de México y en las ciudades del centro del país. El carrito funcionaba con vapor. Cuando la presión era suficiente, el silbato sonaba. Agudo, sostenido, inconfundible. Los niños que salían de la escuela a las 2 de la tarde reconocían ese sonido como la señal de que el señor de los camotes estaba cerca. Los camotes, morados o amarillos, salían del compartimento de vapor completamente cocidos y caramelizados en su propia azúcar natural. Se servían en papel de estraza con un chorrito de miel de piloncillo encima. Costaban 5 centavos. La combinación del vapor que salía del camote caliente en el aire frío de la tarde, el olor a camote caramelizado y el silbato del carrito es probablemente el recuerdo sensorial más específico de la infancia escolar en la Ciudad de México en los años 60. El señor de los camotes con carrito de vapor existe todavía en algunas zonas de la Ciudad de México. Es uno de los pocos sobrevivientes de esa generación de vendedores ambulantes. Pero afuera de las escuelas ya no existe. Y los niños modernos que salen de la escuela a las 2 de la tarde no saben lo que significa escuchar ese silbato y echar a correr. Cosa 17. Tortas de tamal de la señora de la esquina. La torta de tamal, el tamal de rajas o de mole metido dentro de un bolillo, que la señora de la esquina vendía afuera de las escuelas mexicanas de los años 60, era técnicamente un carbohidrato dentro de otro carbohidrato. Los nutriólogos modernos la llamarían una bomba calórica sin valor nutricional. Los niños de los años 60 la llamaban el desayuno más satisfactorio que existía. La señora llegaba con su olla de barro envuelta en trapo de lana desde las 6:30 de la mañana. Los tamales dentro de la olla seguían calientes y húmedos del vapor.
partía el bolillo con las manos, nunca con cuchillo. Abría el tamal y lo metía dentro del pan con un movimiento que llevaba años de práctica. El tamal caliente dentro del bolillo fresco hacía que el pan absorbiera la humedad de la masa y el sabor del chile o del mole en los primeros 2 minutos. Para cuando el niño llegaba a la mitad de la torta, el pan ya era parte del tamal y el tamal parte del pan. La torta de tamal afuera de las escuelas mexicanas de los años 60 existe todavía en algunos mercados y esquinas de la Ciudad de México. Es otro de los pocos sobrevivientes. Pero la señora específica de la esquina específica de la escuela específica, esa señora que conocía a cada niño por nombre y sabía qué tamal prefería, desapareció con la generación que la conoció. Cosa 16. Atole de guayaba en jarro de barro. El atole de guayaba caliente que algunas señoras vendían afuera de las escuelas de los estados del centro de México en los meses fríos, en jarritos de barro de un solo uso, humeante, espeso, con ese color rosado particular de la guayaba cocida con piloncillo y masa. Era el desayuno de los niños que llegaban a la escuela sin haber comido en casa. No todos los niños llegaban con lonchera. Algunos llegaban con los centavos que la mamá había podido dar esa mañana y compraban el atole afuera antes de entrar. Era suficiente para las primeras 3 horas de clases. El atole de guayaba en jarro de barro caliente en las manos en una mañana fría de noviembre en las ciudades del altiplano mexicano era una de esas experiencias físicas. El calor del barro traspasando las manos, el vapor en la cara, el dulce de guayaba y piloncillo en la lengua, que el cuerpo recuerda antes de que la memoria consciente lo procese. Ha desaparecido de los alrededores de las escuelas mexicanas. El atole en sobre instantáneo y el café en vaso desechable lo reemplazaron afuera. Y el jarro de barro de un solo uso, ese objeto que existía porque el barro era más barato que el vidrio y más disponible que el plástico, ya no existe en ningún contexto. Cosa 15. Tostadas de frijol con queso de la cooperativa. Las tostadas de frijol con queso que preparaba la señora de la cooperativa escolar en los años 60 no eran las tostadas de restaurante con tostada industrial. Eran tortillas del día anterior tostadas directamente en el comal de la cooperativa hasta quedar crujientes y doradas, untadas con frijoles negros refritos calientes y espolvoreadas con queso fresco de rancho desmoronado. La cooperativa escolar de los años 60 era operada generalmente por 1 o 2 mamás que se turnaban durante la semana. No era una empresa. Era un servicio comunitario que las madres de familia mantenían funcionando con recetas heredadas y presupuestos mínimos. Las tostadas costaban 2 centavos. Se comían de pie en el patio de recreo. El queso fresco caía sobre el suelo en pequeños trozos blancos que los niños más hambrientos recogían y se comían también sin que nadie los juzgara, porque en los años 60 el queso que caía al suelo de un patio de escuela era todavía comida. Las tostadas de frijol con queso fresco de la cooperativa operada por mamás han desaparecido. Las cooperativas modernas venden sabritas, marinela y refrescos. El modelo de mamás que cocinan tostadas de frijol para los hijos de otras mamás no sobrevivió la modernización del sistema escolar. Cosa 14. Gelatina de colores en vaso. La gelatina de colores que la señora de la cooperativa preparaba desde la noche anterior en vasos de vidrio, roja de fresa, verde de limón, amarilla de piña, naranja de naranja, no era la gelatina de sobre industrial moderna. Era gelatina de grenetina real disuelta en agua con azúcar y colorante natural de fruta, cuajada en vasos de vidrio que se lavaban y reutilizaban semana tras semana. La textura era diferente a la gelatina moderna, más firme, más translúcida, con esa consistencia que se resistía ligeramente al cucharazo antes de ceder de golpe. La gelatina industrial moderna es más suave, más uniforme, más predecible. La de grenetina real tenía variaciones de firmeza dependiendo de cómo había enfriado cada vaso.
Costaba 3 centavos el vaso. Se comía con una cuchara de peltre que la señora limpiaba entre cliente y cliente con un trapo húmedo, procedimiento que los inspectores sanitarios modernos considerarían inaceptable, pero que en los años 60 era el estándar universal. La gelatina de grenetina real en vaso de vidrio reutilizable de la cooperativa ha desaparecido. Las gelatinas individuales empaquetadas industrialmente la reemplazaron. Son más seguras, más convenientes y saben exactamente cómo lo que son. Cosa 13. Cacahuates, garapiñados del vendedor ambulante. Los cacahuates garapiñados, cubiertos de una capa de azúcar caramelizada que se había enfriado hasta quedar dura y brillante, que el vendedor ambulante preparaba en su sartén de cobre sobre un anafre de carbón afuera de las escuelas mexicanas de los años 60, eran el dulce más artesanal y más espectacular del recreo. El proceso de garapiñar era un espectáculo que los niños miraban desde el recreo a través de la reja de la escuela. El vendedor movía los cacahuates constantemente en el azúcar hirviendo con una cuchara de madera. En el momento exacto, que solo él sabía identificar, los sacaba del fuego y los movía rápidamente en el sartén frío hasta que el azúcar cristalizaba en una capa blanca y crujiente alrededor de cada cacahuate. El truco estaba en ese momento exacto entre el azúcar líquida y el azúcar cristalizada. Si se esperaba demasiado, el azúcar se quemaba. Si se sacaban antes, quedaban pegajosos. El vendedor lo hacía bien todas las veces porque llevaba años haciéndolo. Costaban 2 centavos la bolsita de papel. Se comían de uno en uno, mordiendo la capa de azúcar para llegar al cacahuate adentro. Los cacahuates garapiñados artesanales del vendedor ambulante con sartén de cobre y anafre de carbón han desaparecido de las escuelas mexicanas. Las versiones industriales en bolsa de plástico los reemplazaron. Son uniformes y seguros, pero nadie los hace frente a los niños en tiempo real mientras esperan con sus centavos en la mano. Cosa 12. Agua de Jamaica, concentrada en cuarto de litro. El cuarto de litro de agua de Jamaica que la cooperativa vendía en vaso de vidrio. Jamaica tan concentrada que era casi morada oscura, con tanto azúcar que dejaba los labios pegajosos, fría porque había estado toda la mañana en una olla de barro con hielo picado. Era la bebida del recreo por excelencia en las primarias del centro y sur de México. No era la Jamaica diluida y equilibrada del restaurante moderno. Era la Jamaica de la cooperativa de la señora González, que la hacía más concentrada cada semana porque los niños siempre pedían más Jamaica y menos agua, hasta que llegó a una concentración que era casi almíbar de Jamaica. Ácida, dulce, intensa, absolutamente irresistible para un niño de 8 años que había pasado 3 horas en un salón sin ventilación. Costaba 3 centavos el vaso. Los niños que la tomaban tenían los labios morados el resto del día y la maestra les preguntaba si habían estado comiendo flores. El agua de Jamaica concentrada de la cooperativa en vaso de vidrio ha desaparecido. Los jugos industriales en bolsita de plástico la reemplazaron. Son más convenientes, más uniformes y tienen menos posibilidades de manchar el uniforme. Cosa 11. Pan de yema del miércoles. El pan de yema que algunas cooperativas escolares vendían los miércoles, el día que la señora iba al mercado y compraba pan de la panadería del barrio. Era el evento gastronómico más esperado de la semana escolar en los estados del centro de México. No todos los días había pan. La cooperativa no tenía presupuesto para comprarlo diariamente, pero los miércoles o los jueves, dependiendo de la escuela, la señora aparecía con una canasta de pan de yema, de conchas, de cuernos y de polvorones que se vendían en el recreo hasta agotarse. El pan de yema era el más popular. Ese pan amarillo y denso hecho con huevo, mantequilla y azúcar que en las panaderías de barrio de los años 60 todavía se hacía con receta de convento.
sin aditivos ni conservadores, que duraba fresco exactamente un día. Costaba 5 centavos. Los niños que no alcanzaban pan de yema compraban concha. Los que no alcanzaban concha compraban cuerno. Los que llegaban últimos compraban lo que quedara. El pan de panadería de barrio en la cooperativa escolar ha desaparecido. El pan industrial de Bimbo lo reemplazó en la mayoría de las cooperativas modernas. Es más barato, dura más y sabe exactamente como lo que es. Cosa 10. Memelas de la señora de enfrente. La señora que ponía su comal afuera de la escuela desde las 7 de la mañana. En algunas escuelas era la misma señora todos los días. En otras rotaban y hacía memelas de frijol directamente en el comal de barro sobre fogón de carbón. Era parte del paisaje escolar de los años 60, tan integrada como la directora o el portero. Las memelas salían del comal humeantes y con esa textura específica de masa de maíz recién hecha, suave por dentro, ligeramente tostada por fuera, con la línea de frijoles refritos sellada adentro, que se calentaba junto con la masa y creaba ese núcleo de proteína y carbohidrato que sostenía al niño durante toda la mañana de clases. Costaban 2 centavos. Se comían caminando hacia la entrada de la escuela. Los niños que llegaban temprano alcanzaban las primeras, las más calientes, las más perfectas. Los que llegaban justo antes de que sonara el timbre tenían que conformarse con las que habían estado esperando en el comal y estaban ligeramente secas por los bordes. Las memelas de la señora de enfrente han desaparecido con la señora de enfrente. El comal de barro sobre carbón en la banqueta afuera de la escuela viola las regulaciones sanitarias modernas, bloquea el paso peatonal y no tiene permisos de ningún tipo. Era perfectamente ilegal en términos modernos y era perfectamente delicioso. Cosa 9. Frutas en vinagre de la cooperativa. Las frutas en vinagre que algunas cooperativas escolares del sur y sureste de México vendían, jícama, zanahoria, pepino y a veces mango verde, marinados en vinagre de caña con chile piquín, sal y orégano seco. Eran el snack más controversialmente delicioso del recreo de los años 60. Controversialmente porque la combinación de vinagre, chile y fruta producía en muchos niños una reacción física involuntaria. Los ojos se entrecierraban, los hombros se subían, la cara hacía una mueca de acidez intensa, que luego pasaba en 2 segundos y era seguida por el deseo inmediato de otro bocado. Las frutas en vinagre se servían en vaso de vidrio o en bolsita de papel con palillo de madera. La señora de la cooperativa las preparaba desde la noche anterior en frascos de vidrio. Para el recreo, habían absorbido completamente el vinagre y el chile y estaban en su punto exacto. Ácidas, picantes, crujientes, perfectamente preservadas por el vinagre. Las frutas en vinagre caseras de la cooperativa han desaparecido. Los preparados industriales de frutas con chile en bolsita de plástico las reemplazaron. Son más seguros, más uniformes y no requieren que nadie las prepare desde la noche anterior. Cosa 8. Esquites de la carretilla. Los esquites que el señor de la carretilla vendía afuera de las escuelas mexicanas en los años 60. Granos de elote desgranados y cocidos en agua con epazote, chile de árbol y sal, servidos en vaso de barro o de cartón con mayonesa, chile piquín, limón y queso cotija desmoronado. Eran el snack más completo del recreo. Completo porque tenían todos los grupos de sabor simultáneamente. Dulce del elote, ácido del limón, picante del chile, salado de la sal y el queso, graso de la mayonesa. Una combinación que los nutriólogos no hubieran recomendado y que los niños no hubieran cambiado por nada. El señor de la carretilla tenía su olla de peltre sobre un anafre de carbón. Los esquites se mantenían calientes durante horas. Para las 10:30 del recreo, los granos de elote habían absorbido completamente el epazote y el chile y estaban en una etapa de cocción perfecta.
tiernos pero con resistencia, con ese sabor a elote cocinado lentamente con hierba que el elote crudo no tiene. Costaban 5 centavos el vaso. Era el snack más caro del recreo y el más vendido. Los esquites de carretilla afuera de la escuela han desaparecido con las regulaciones que eliminaron a los vendedores ambulantes del perímetro escolar. Existen todavía en parques y mercados, pero el vaso de esquites calientes a las 10:30 de la mañana afuera de la reja de la escuela es un objeto de memoria que ya no tiene contexto físico donde existir. Cosa 7. Dulce de leche en cajita de madera. El dulce de leche, cajeta, en sus versiones más artesanales, que se vendía en pequeñas cajitas de madera en los puestos afuera de las escuelas mexicanas de los años 60, no era la cajeta en frasco de vidrio de Celaya que existe hoy. Era dulce de leche local, de rancho, de la lechería del barrio, envasada en cajitas de madera de pino que absorbían parte del dulce y le daban un sabor a madera que nadie describe como desagradable, porque es exactamente el sabor que recuerdan. Se comía con el dedo, metiéndolo directamente en la cajita y sacando una porción que se lamía lentamente. No había cuchara, no había galleta, solo el dedo y el dulce de leche espeso y dorado. La cajita de madera de pino se quedaba impregnada de dulce de leche aunque estuviera vacía. Los niños que terminaban su cajita la olían todavía durante el resto del recreo. Ese olor a caramelo de leche de cabra que el pino había absorbido completamente. El dulce de leche artesanal en cajita de madera de pino ha desaparecido. La cajeta industrial en frasco de vidrio es su sucesor oficial. Es más higiénica, más uniforme, más duradera. Y no se puede oler cuando está vacía porque el vidrio no absorbe nada. Cosa 6. Pepitorias del puesto del señor Martínez. El señor Martínez, o el señor García, o el señor López. Cada escuela tenía su propio nombre para el señor del puesto de pepitorias. Vendía pepitorias de pepita de calabaza en pequeños rectángulos, envueltos en papel de celofán transparente afuera de las escuelas mexicanas de los años 60. Las pepitorias eran semillas de calabaza unidas con piloncillo caramelizado. Exactamente el mismo dulce prehispánico que existe desde antes de la conquista, prensadas en molde de madera hasta quedar en tabletas delgadas y brillantes que crujían al morderse y se pegaban a los dientes de una manera que los niños consideraban parte del placer. Costaban 2 centavos la tableta. El señor Martínez las hacía él mismo, o su esposa, dependiendo de la escuela, con pepitas que compraba en el mercado los lunes y piloncillo que compraba los martes. Las vendía de miércoles a viernes. Para el fin de semana no quedaban. Las pepitorias artesanales del señor Martínez han desaparecido con el señor Martínez. Las versiones industriales en bolsa de plástico existen en algunos mercados tradicionales. Pero la tableta específica del señor específico de afuera de la escuela específica de los años 60, ese objeto ya no existe en ningún lugar del mundo, excepto en la memoria de los niños que lo compraban. Cosa 5. Aguas frescas de chayote con limón. El agua fresca de chayote con limón que algunas cooperativas del centro de México preparaban, chayote cocido y licuado con agua, azúcar y limón, servida fría, era la bebida más inusual del recreo de los años 60 y también la más incomprendida por los niños que la probaban por primera vez. El chayote licuado con agua producía una bebida verde pálida, ligeramente espesa, con un sabor neutro que el limón y el azúcar convertían en algo refrescante, sin ser definitivamente dulce ni definitivamente ácido. Era una bebida de sabor ambiguo que los niños tardaban en entender y que eventualmente preferían a las aguas de fruta más convencionales por su textura suave y su frescura particular. La cooperativa que vendía agua de chayote lo hacía porque el chayote era lo más barato del mercado,
Y porque la señora había aprendido de su madre que el chayote cocido y licuado con limón era la forma de hacer mucho agua fresca con muy poco presupuesto. El agua de chayote con limón ha desaparecido de las cooperativas mexicanas modernas. Ningún niño moderno la conoce. Ningún adulto menor de 50 años sabe que existía. Es posiblemente el sabor más completamente perdido de esta lista. Cosa 4. Ciruelas con chamoy artesanal. Las ciruelas. Esas ciruelas pequeñas y ácidas que se producen en los estados del Pacífico mexicano y que llegaban a los mercados del centro en temporada. Con chamoy artesanal que algunos puestos afuera de las escuelas mexicanas de los años 60 vendían eran el antecedente directo de todo el universo del chamoy industrial moderno. El chamoy artesanal de los años 60 no era la salsa roja brillante que viene en botella de plástico. Era una pasta oscura y espesa de ciruela deshidratada con chile, vinagre y sal, hecha a mano, sin conservadores, con una acidez y un picante que el chamoy industrial ha intentado replicar durante décadas sin lograrlo completamente. La ciruela con chamoy artesanal tenía una combinación de texturas. La ciruela fresca y jugosa, la pasta de chamoy espesa y pegajosa, y de sabores, el ácido de la ciruela, el ácido del vinagre del chamoy, el picante del chile, el dulce de la ciruela madura, que ningún producto moderno ha logrado reunir exactamente. Costaban 3 centavos con chamoy, 2 sin chamoy. Ningún niño compraba sin chamoy. Cosa 3. Raspados de tamarindo con chamoy. El raspado de tamarindo con chamoy que el raspador ambulante vendía afuera de las escuelas mexicanas de los años 60, hielo raspado fino servido en cono de oblea con jarabe de tamarindo real y chamoy artesanal encima, era el postre del recreo de los viernes cuando había dinero y los meses calurosos cuando no había nada más que pudiera competir. El raspador tenía su bloque de hielo en un cajón de madera con aserrín para mantenerlo frío. Raspaba el hielo con una cuchillita de metal que producía nieve fina y uniforme. El cono de oblea, esa oblea crujiente que se ablandaba en contacto con el hielo húmedo, aguantaba exactamente el tiempo necesario para terminar el raspado si se comía con ritmo moderado. El jarabe de tamarindo real tenía semillas ocasionales que se filtraban con el jarabe, señal de que era tamarindo real procesado a mano, no concentrado industrial. El chamoy encima era la misma pasta artesanal oscura de la ciruela. Los raspados del raspador ambulante afuera de la escuela han desaparecido. Las paleterías y las tiendas de conveniencia con paletas industriales los reemplazaron. Y el cono de oblea que se ablandaba exactamente al ritmo correcto del consumo, ese objeto de ingeniería comestible perfectamente calibrado, ya no existe en ningún contexto que no sea la memoria. Cosa 2. Tlayudas miniatura de la señora oaxaqueña. En las escuelas de Oaxaca y en las escuelas de las ciudades a las que habían emigrado familias oaxaqueñas, había siempre una señora afuera de la escuela que vendía tlayudas miniatura. Tortillas de maíz oaxaqueño, tostadas en comal hasta quedar rígidas y con manchas oscuras, untadas con asiento negro. Esa grasa de cerdo con residuos de chicharrón y frijoles negros de olla molidos. Costaban 2 centavos. Eran del tamaño de la palma de la mano de un niño de 10 años. Más pequeñas que las tlayudas de adulto, pero con exactamente la misma proporción de tostada, asiento y frijol. El asiento negro, ese ingrediente que los nutriólogos modernos señalarían como lo más problemático del snack, era exactamente lo que hacía la tlayuda irresistible. La grasa de cerdo con residuos de chicharrón tostado sobre la tortilla caliente producía un olor que se percibía desde 20 metros y que hacía que los niños que no tenían dinero para comprar se acercaran simplemente para oler. Las tlayudas miniatura de la señora oaxaqueña han desaparecido de la mayoría de las escuelas mexicanas fuera de Oaxaca. La señora oaxaqueña emigró
envejeció o simplemente no encontró sustituta que supiera hacer el asiento con la misma técnica. Cosa 1. La lonchera de aluminio misma. La lonchera de aluminio, ese recipiente rectangular con cierre de palanca y asa de metal que acompañó a cada niño mexicano de los años 60 a la escuela, no era un contenedor, era un objeto con personalidad propia. Cada lonchera tenía sus rayaduras específicas, sus abolladuras características, su manera particular de abrirse que solo el dueño conocía. Algunas tenían calcomanías, algunas tenían el nombre grabado con clavo, algunas olían permanentemente al último contenido que habían llevado aunque ya estuvieran limpias. La lonchera de aluminio era la cápsula que preservaba el amor de la mañana, la torta que la mamá había hecho a las 6, el agua que había llenado con cuidado, la fruta que había pelado la noche anterior, y lo transportaba intacto hasta el recreo. Abrir la lonchera de aluminio en el patio de recreo era un ritual que los niños de los años 60 hacían con la misma atención que los adultos abren un regalo. El clic de la palanca, la tapa levantándose, el olor del interior saliendo en un solo momento. Frijoles, chile, fruta, el olor específico del aluminio calentado por el sol de la mañana. Ese olor no existe en ningún contenedor moderno. El plástico no conduce calor de la misma manera. Las bolsas Zip no hacen ese clic. Los contenedores herméticos modernos no huelen a nada. La lonchera de aluminio desapareció de las escuelas mexicanas en los años 80 cuando el plástico fue más barato y más ligero. Pero el olor de su interior en el recreo, ese olor específico de comida más aluminio calentado al sol, es el recuerdo sensorial más poderoso de esta lista porque es el que contiene a todos los demás. Cierre 25 cosas, 25 sabores del recreo que ya no existen en ninguna escuela mexicana moderna. La torta de frijol con chile en papel de estraza, el agua de chía en cantimplora de aluminio, los dulces de tamarindo artesanales de la cooperativa, las gorditas de piloncillo del puesto afuera, la jícama con chile del señor de la carretilla, las pepitas en cucurucho de papel de periódico, la nieve de limón en vasito de barro, los camotes del señor del silbato, la torta de tamal de la señora de la esquina, el atole de guayaba en jarro de barro, las tostadas de frijol con queso fresco de la cooperativa de mamás, la gelatina de grenetina en vaso de vidrio reutilizable, los cacahuates garapiñados del vendedor con sartén de cobre, el agua de Jamaica concentrada que dejaba los labios morados, el pan de yema del miércoles, las memelas de la señora de enfrente, las frutas en vinagre de la cooperativa del sureste, los esquites de la carretilla con epazote, el dulce de leche en cajita de madera de pino, las pepitorias del señor Martínez, el agua de chayote con limón que nadie conoce ya, las ciruelas con chamoy artesanal oscuro, los raspados de tamarindo en cono de oblea, las tlayudas miniatura de la señora oaxaqueña y la lonchera de aluminio misma, el objeto que contenía a todos los demás. Si dejamos de conocerlos, ¿perdemos más que sabores? Sí, perdemos el recreo entero. El momento en que la mañana de clases terminaba y comenzaba el único cuarto de hora del día que pertenecía completamente a los niños. Y en ese cuarto de hora, esas cosas que se comían con los centavos de la mañana o con lo que la mamá había puesto en la lonchera, eran la prueba de que alguien había pensado en ti antes de que empezara el día. ¿Cuál de estas cosas comías en el recreo? ¿Tu escuela tenía señora de tamales afuera o señor de esquites? ¿Tu lonchera de aluminio todavía existe en algún cajón de tu casa? Cuéntalo en los comentarios. Queremos saber qué recuerdos del recreo todavía viven en alguna cocina o en algún puesto de mercado que nosotros no conocemos. Dale like si este video te dio ganas de tener 10 años otra vez. Suscríbete a Así Nació
porque la próxima semana descubrimos más sobre la cultura y la comida mexicana que nadie te había contado. Nos vemos en el siguiente.